Despierta con las voces que hacen noticia. Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 33 minutos, momento de saludar a nuestro entrevistado que está aquí en el estudio junto a mí, es el fiscal nacional Ángel Valencia, a quien saludo y de paso también permito que lo salude Claudia Álamo, mi compañera que está muy resfriada, pero está presente con las noticias, está en el estudio contigo. También Claudia se suma a esta conversación. ¿Cómo está, fiscal? Buen día. Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Y muy agradecido por la invitación. Y ahí está Claudia, quien va a comenzar con la pregunta. Claudia. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Gracias por estar aquí. Yo estoy en una salita aledaña justamente para ser precavida en los contagios. A ver, fiscal, arranquemos probablemente por lo más contingente. Llama la atención que las últimas semanas, y especialmente ayer, con la formalización del alcalde Daniel Jadwe, hay una creciente crítica al rol de la Fiscalía. Llama la atención porque esto viene desde el mundo político, pasó hace pocas semanas con, también, ¿no es cierto?, con el caso Pío Nono, que hubo una crítica desde el Partido Radical a cómo opera la Fiscalía. Entonces, no sé cómo usted, como fiscal nacional, cómo está viendo esto. ¿Es una presión a su juicio indebida? ¿Corresponde? ¿Esto es la democracia? ¿Cómo lo ve? En distintas oportunidades, a propósito de comentarios de distinta naturaleza, lo que he planteado es que los distintos agentes del Estado, los distintos órganos del Estado, las autoridades, tenemos entre nosotros algo que existe en el derecho administrativo o en el derecho que rige nuestro actuar y que es conocido como el principio de cooperación. Eso significa todos quienes formamos parte del Estado cumpliendo funciones de distinta naturaleza, ya sea desde el mundo político, desde el mundo judicial, desde el mundo de la investigación y de persecución penal, tenemos el deber principal de cooperar con los demás agentes del Estado, con las demás autoridades del Estado, y dentro de ese deber de cooperación implica reconocer las distintas funciones y respetar las distintas funciones que tienen las distintas autoridades y también tratar de protegerlas, permitir, como hemos dicho en Chile, que las instituciones funcionen. Sí, pero fíjate, lo que le planteo, si a usted le preocupa, esta reiterada crítica de parte de distintos sectores políticos por el rol de la Fiscalía, especialmente en este caso el fiscal Javier Armendáriz, la fiscal Chong, en este caso también hay una crítica directa a la fiscal que lleva el caso del alcalde Jadwe. Ese es el punto que le hago fundamentalmente. Mire, eso ha ido creciendo. En una democracia, que las autoridades opinen acerca de cómo se está haciendo bien o mal el trabajo, si podría o no hacerse mejor, si podríamos orientar de otra manera nuestras prioridades, me parece que es saludable. Es saludable. Ya, no es presión indebida. Cosa distinta es cuando se cuestiona, por ejemplo, si detrás de todo aquello en realidad no está el propósito de cumplir con nuestros deberes o cumplir con nuestras funciones, sino que habría un plan de carácter político encubierto. Y ahí, en ese caso, ese tipo de especulaciones me parecen injustas y bueno, está claro que lo que se pretende más bien en ese caso, como en otros casos, de nuevo, por eso lo asocio también con asuntos que a veces vienen desde el mundo privado también, es lo que muchas veces los abogados llamamos tratar de ganar el juicio por la prensa o a través de los medios y no directamente en los tribunales. Lo que esperamos nosotros de los distintos servicios del Estado es que se respete nuestra función, que nos ayuden a que la comunidad entienda bien cuál es nuestra función. Se entiende que lo que hacemos es cumplir con el deber de objetividad y que cuando los fiscales están actuando, en general casi siempre están actuando de muy buena fe, velando por la correcta aplicación de la ley. Cuando nos equivocamos, cuando parece que deberíamos tener otras prioridades, las críticas son siempre sanas cuando son críticas constructivas y, como insisto, son respetuosas de nuestro rol. Pero cuando viene desde el mundo político específicamente, Daniel Núñez, el senador del Partido Comunista, decía aquí hace 48 horas en este mismo programa, si se pide la prisión preventiva en este caso, se estaría actuando con un criterio de parcialidad de parte de la Fiscalía, o este es un juicio político. Lo hemos escuchado mucho de parte del alcalde Jadwe, por parte del trabajo de la Fiscalía. Entonces, ¿qué pasa cuando se cuestiona esos principios de la Fiscalía? Sí, yo hubiera querido escuchar, lamentablemente no escuché esa declaración del senador Núñez y tampoco escuché el motivo por el fundamento de esa petición. Que dice que es exagerada. Dice que sería exagerada y por eso que eso revelaría un criterio de parcialidad. Son los tribunales los que en definitiva van a resolver si eso es o no es exagerado. Así funciona un sistema de justicia en un país democrático. Hubo manifestaciones también ayer de un partido político, una estructura política convocada afuera de los tribunales. Lo criticó el subsecretario Monsalve, no le pareció adecuado, dijo que no se podía transformar los partidos políticos en barras bravas. ¿A ustedes no les incomoda cuando se dan este tipo de situaciones? Porque eso no son cosas espontáneas, sino que son planificadas. Son más bien raras, fíjese, porque llama la atención que alguien... Yo entiendo que no tienen
Alguien que conozca cómo funciona el sistema de justicia debiera saber que eso no produce ningún efecto en el trabajo de los fiscales, ni va a producir tampoco efecto en los tribunales. Entonces, si piensan que de esa manera produce un efecto en lo que se va a resolver o lo que va a ocurrir en la sala del juzgado de garantía, están equivocados, y entiendo en consecuencia que ese tipo de manifestaciones tienen un propósito distinto, o las personas que lo organizan, si de verdad creen que pueden influir en lo que ocurre en la actividad de la justicia, están equivocadas. Hablamos esta mañana con el fiscal nacional Ángel Valencia, aquí en Primera Pauta. Fiscal, lo cambio de tema en otro tema que ha marcado la agenda esta semana, y es esto que algunos llaman una descoordinación de la visita de fiscales venezolanos por el asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Hemos visto que usted no se va a poder reunir con los fiscales venezolanos. El subsecretario Manuel Monsalve decía ayer que esto se tendría... ¿Es solo un tema de descoordinación o usted le hace un poco de ruido que quieran venir fiscales desde afuera a tener acceso a la investigación que lleva la Fiscalía? Mira, lo primero que le quiero decir es que desde enero de este año la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela ha venido cumpliendo con sus compromisos adoptados en el acuerdo que suscribieron en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en la asamblea que se realizó en Santiago. Es decir, a diferencia de lo que ocurría antes, que ellos firmaron ese acuerdo en el cual teníamos dificultades para que nos respondieran a algunos requerimientos relacionados con delitos comunes, por ejemplo, para identificar personas. Hoy día tenemos un intercambio más fluido y que además las autoridades de la Fiscalía venezolana, también como las nuestras, ¿no?, hemos realizado acciones para que sea cada vez más provechoso y más útil para ambas partes. Por supuesto, nos queda mucho por avanzar, pero es un proceso de trabajo que está comenzando a ser provechoso. Eso es lo general. Ahora, también, por supuesto, hemos escuchado, el fiscal Saab me ha manifestado por distintas maneras, porque hemos estado en contacto después particularmente, con mayor intensidad, después del homicidio del teniente Ojeda. Tenemos contactos no solo en reuniones bilaterales, sino que también, para que usted sepa, el fiscal Saab tiene mi teléfono, yo tengo el suyo, podemos intercambiar mensajes de WhatsApp a veces por temas institucionales, cuando no es necesario demasiada formalidad. Fiscal Nacional, perdón que le interrumpa, pero lo que tenemos acá también es una primera aproximación desde la investigación de que aquí podría haber un móvil político, ¿no? Sí. Que el asesinato del exteniente Ojeda tendría como, y eso se ha ido configurando, lo ha dicho usted, lo ha dicho el fiscal que lleva la investigación. Es en ese contexto que la participación de los fiscales venezolanos pidiendo acceder a la carpeta secreta de la investigación es lo que ha hecho ruido. Entonces, permítame terminar el contexto. Sí. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, nos enteramos la semana pasada, si no me equivoco, jueves o viernes, que había una delegación que tenía previsto viajar a Santiago con el propósito de reunirse con funcionarios de la policía, con quien habla, con este fiscal nacional, con el fiscal Héctor Barros, también quería hablar con la víctima, quería hablar con el imputado que está privado de libertad. Y nosotros le manifestamos, primero, que yo no iba a estar, y que no iba a estar, no tenía agenda. Ustedes vieron que ayer estuve en Iquique, el día martes estaba en Antofagasta, en una reunión de la macrozona norte, ahora me tengo que ir al Congreso. Era una muy mala semana para todos en la Fiscalía, y estábamos enterándonos con 1 o 2 días de anticipación del viaje. Entonces les planteamos que tenemos nuestra mejor disposición para buscar una fecha en la que todos pudiéramos reunirnos, trabajar con tranquilidad, pero nos insistieron planteando el detalle. Primero decía que una reunión para cooperar, y después nos plantearon en detalle esta agenda, y la verdad es que lo que les respondimos fue formalmente, primero, de que la ley nos impide entregarle antecedentes de la carpeta de investigación. Como ellos saben, solo podemos entregarle esa información más detallada una vez que hubiese un trámite de extradición en curso, y la extradición en curso se produce cuando ya hay detenidos. Y como ya no están los 2 detenidos, los 2 sujetos, las 2 personas contra las cuales tenemos órdenes de detención, todavía no han sido detenidas, ese trámite de extradición no se ha iniciado, y en consecuencia no procede que les mandemos más antecedentes, y la investigación es reservada. Y junto con aquello no vamos a realizar ninguna gestión para que ellos tengan contacto con las víctimas. Si nosotros tenemos deber de protección con las víctimas, y aquí las víctimas han manifestado abiertamente sus preocupaciones, no es necesario tallarlas. Entonces, en ese contexto, ellos insistieron en venir, que era para ellos importante en venir, con una agenda que, como pudimos conocer, era una agenda que tenía principalmente acciones realizadas a obtener información de parte nuestra. Y les manifestamos que, considerando la premura del tiempo, porque también tenemos relaciones institucionales que hay que cuidar y un vínculo que hay que mantener, les podía recibir el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, sí, que es el par de la persona que viene encabezando esa delegación,
que es el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, y esa reunión se va a producir el día en la mañana y por supuesto esperamos que de esa reunión salgan resultados provechosos, pero no vamos a hacer más que aquello que la ley nos permite, porque simplemente la ley no nos lo permite. Fiscal Ángel Valencia, se supone que estas reuniones, quiero partir por el principio. El domingo el canciller Van Claveren decía que no han tenido colaboración en el caso Ronald Ojeda. ¿La han tenido? Lo que hemos tenido, yo quisiera, la palabra colaboración puede ser equívoca, puede ser ambigua. Pero fácil definir si sí, hubo o no hubo. Lo que sí hubo fue un requerimiento de nuestra parte de información que fue respondido por parte de la Fiscalía de Venezuela. Nos mandaron algunos antecedentes. Analizados los antecedentes, nos parecía que no se había respondido a la integridad de la información que nos pedido, no venía completa. La semana pasada les reiteramos la petición, haciéndoles presente de que faltaban algunos antecedentes que le habíamos pedido, y la Fiscalía General de Venezuela completó sus antecedentes. Ya. Los acaba de mandar. De manera que hoy día, a lo menos en lo formal, en lo que se refiere a requerimientos que nosotros le hayamos mandado, hay que ser, nobleza obliga, hay que reconocer que la Fiscalía General de Venezuela ha remitido los antecedentes que le hemos pedido. Ahora nosotros esperamos que las gestiones con las que ellos han comprometido sus mejores esfuerzos para detener a los sujetos que entendemos que se encuentran en su territorio den resultados pronto. Y con respecto a la actividad de estos fiscales, hay dos cosas que me quedan dando vuelta. ¿Usted no se reunió con ellos porque no correspondía o porque no tenía agenda? O sea, no me reuní con ellos porque la verdad no teníamos agenda. Por razones protocolares yo podría haberme reunido con ellos. Ahora usted sabe, yo no soy fiscal de la causa. Ya, no, sí, lo sé. Pero podría haberlo recibido como un gesto protocolar. Pero también, desde el punto de vista protocolar, no es tampoco el fiscal general de Venezuela el que está viajando. En consecuencia, nosotros desde el punto de vista formal, si los reciben el par de la autoridad que viaja, también no estamos incurriendo en ninguna falta. Y ellos venían, se supone, a aportar información, pero da la sensación de lo que usted nos explica, que venían más a recabar información. Ellos manifestaron que el viaje de ellos era una acción que realizaban en el contexto de su voluntad de cooperar con el progreso de la investigación. Y en ese sentido, fiscal, perdón, si la razón del viaje para colaborar con la investigación, ¿qué razón tendría? ¿Es importante acceder a la carpeta investigativa, acceder a los testigos para poder colaborar? Porque me llama la atención eso, digamos. O sea, si usted quiere colaborar y entregar información, ¿por qué necesita venir a buscar información en carpetas privadas o en un testigo que además es protegido o con la familia que ha declarado tener temor? Mire, de momento no hay razón legal que justifique que nosotros le tengamos que entregar más antecedentes de la investigación que aquellos que hemos proporcionado. Ya, y lo que está pendiente es una orden de detención, para lo cual, para cumplir esa orden de detención entendemos que no se requiere más información que la que le hemos mandado. Ya mandamos la información suficiente. Por lo tanto, les queremos recibir para escucharlas, a ver si tienen información adicional. Ya, pero ¿le sorprendió ese requerimiento? Bueno, imagínense la premura con la que nos enviaron el requerimiento, fue con muy poca anticipación. ¿Le sorprendió entonces? Por supuesto, porque pero en el sentido de poco tiempo, ¿no? Pero uno mira positivamente. ¿Pero es innecesario? Sí, pero yo quiero ver el vaso medio lleno. Sí, pero permítame ver el vaso medio lleno. Han manifestado voluntad de cooperar, enviaron una delegación con el ánimo de cooperar. Nosotros hubiéramos querido que hubiera estado planeado con más anticipación, como normalmente planeamos las cosas siempre ellos y nosotros. Vienen con mucha premura, lo estamos recibiendo de la mejor forma que podemos, considerando esa premura y el propósito de su visita. Y espero que, mal podría yo esperar que esa visita nos traiga información provechosa. Ojalá que se ocurra. Lo último en este punto, fiscal nacional Ángel Valencia conversó esta mañana aquí en Primera Pauta. Lo último en este punto, ¿qué tan determinante es el rol que jueguen aquí estos fiscales venezolanos para poder avanzar en la causa del teniente Ojeda? Hasta ahora lo que tenemos es lo que dijo el fiscal muy al comienzo, que todo indica que se está configurando acá un móvil más bien político en torno a la figura de Ojeda, porque era opositor al régimen de Nicolás Maduro, pero no sé si ahora el resorte lo tiene Venezuela o aquí han logrado avanzar en la investigación propiamente tal. De momento la investigación se encuentra a cargo de la autoridad chilena. El móvil político es el que ha ido predominando porque finalmente hemos ido descartando las otras hipótesis y de momento no hay ninguna de las otras hipótesis alternativas que quede en pie. Y esa es la que nos va quedando. Y esa investigación se encuentra vigente, se encuentra todavía a cargo del fiscal Barros. Efectivamente hay una persona privada de libertad por la investigación, pero hay otras dos que se encuentran prófugas y pierda cuidado que seguimos trabajando en eso. Desde el punto de vista del móvil, ¿está aclarado el caso? No. Mira, los casos no están aclarados hasta que la investigación se cierra, de que la investigación está vigente.
Ya, o sea, hasta aquí prima que sería móvil político. De momento es la hipótesis que está quedando en pie. Sí. Vamos, fiscal nacional, vamos a otro tema que ha preocupado mucho a la ciudadanía, que tiene que ver con la sanción de Cañete y el asesinato de los 3 carabineros. Usted mismo y el fiscal a cargo, el fiscal Roberto Garrido, han señalado que se está avanzando en poder determinar qué fue lo que sucedió en esa emboscada, qué significó este crimen muy, muy, muy brutal. Se habla de que ya habría coincidencia balística en ese homicidio de Carabinero en Cañete. ¿Cómo se está avanzando? ¿Qué tan difícil ha sido? Y ya está bastante claro que podría ser crimen organizado de la zona. Sí, antes de responder esa pregunta quisiera agregar algo en lo que acabo de decir respecto al tema de la hipótesis que va quedando en pie. El que el móvil pueda ser político no significa que esto implique que haya actividad de agentes del Estado. Se puede haber un móvil político, pueden ser grupos de privados, independientes, de ultra, de una visión ultra de la política, extrema de la política, que de manera independiente y sin pedir autorización a nadie hubieran intervenido con motivaciones políticas. No hay nada que apunte al Estado o sea, al gobierno venezolano. No es que son muchas las alternativas posibles, pero de momento el decir que la motivación es política no significa necesariamente que esto implique atribuirle responsabilidad al Estado o a algún agente del Estado. Yo no quisiera, por favor, que se interpreten mis palabras en un sentido diverso. Una cosa es que el móvil sea político, otra cosa es que sea el gobierno o no algún agente del Estado. Son cosas diferentes. Bien. Ahora, respecto a lo que usted plantea de la Araucanía, yo quisiera remitirme exclusivamente a las palabras del fiscal Garrido. Nuevamente, la reserva es la mejor garantía de que una investigación pueda avanzar de manera sana, digamos, y eficaz. Ustedes han visto en el caso del teniente Ojeda cómo las distintas hipótesis fueron evolucionando y fueron cambiando, ¿no? Teníamos hipótesis aparentemente más plausibles y poco a poco, en la medida que vamos reuniendo más antecedentes, ellas se van cayendo. Y ustedes pudieron ver que cuando se supo los nombres de 2 personas contra las cuales teníamos órdenes de detención, nuestras posibilidades de detenerlos se fumaron. Por lo menos en Chile, ¿no? O se cayeron en picada como posibilidad. Por lo tanto entonces, aquí hay que mantener ser muy cuidadoso respecto de las posibilidades. Lo que sí me quedo con lo que dice Roberto. Hay aquí un grado de planificación importante, hay gente que tiene experticia en la comisión de actos como esto, que hay acciones, hay indicios, hay antecedentes bastante claros de acciones que fueron realizadas con el propósito de borrar, de eliminar evidencia o evitar que quedase evidencia. Hubo una planificación en la emboscada, aparentemente hubo una emboscada, aparentemente son más de 2 personas. La cosa ha ido avanzando, pero ruego que respecto de posible autoría nos mantengamos. Ya. Sin adentrarnos. Le ruego que excusen, que entiendan la reserva. Sí. Cito el caso de nuevo, vuelvo con el caso de Viña del Mar. Si ustedes hubieran sabido hace 2 meses atrás que teníamos 2 sospechosos en los que estábamos siguiendo, se pierden. Se pierden. Sin dar ningún tipo de nombre. O sea, uno de los sospechosos habría destruido los cigarrillos que tenía metidos dentro de la casa, ¿se acuerda? Perfecto. Pero sin dar ningún tipo de nombre ni afectar esa parte de la investigación. Nos podemos quedar claro con la idea de que hay sospechosos, puede haber móvil más o menos claro y probablemente se esté avanzando en eso, en su proceso para detención. Yo no quisiera afirmar que tenemos sospechosos de momento. Preferiría que sea el propio fiscal Garrido el que afirme aquello, porque de nuevo eso implicaría como decir que tenemos objetivos, ¿no? Pero sí, lo que sí tenemos claro, no están a ciegas. Fueron 2 o más personas. O sea, está claro que ya fueron 2 o más personas y con las características que les acabo de mencionar. Y a ciegas tampoco están, o sea, no están tan lejos tampoco. Eso es un equipo. Yo he dicho que soy optimista. Yo dije que estamos más cerca que antes porque ya ha pasado 1 mes y hemos estado trabajando más de 1 mes, o sea, por lo tanto ya nos queda 1 mes menos, digamos, para encontrarlo. Pero perdón la obviedad, pero tengo una gran opinión profesional y mucha confianza en un equipo que tiene 20 años trabajando en casos de esta naturaleza y que ha acumulado mucha experiencia. Y yo les pido paciencia. Es un caso ocurrido en zonas rurales y que aparentemente, por lo que la investigación indica, hay gente que realizó acciones para evitar ser detectada, lo que dificulta más la situación. Pero no un crimen perfecto tampoco. Nunca es. Pero tal como en otras oportunidades, sé que tengo mucha confianza en que vamos a poder dar con ello. Sí, fiscal, el tiempo voló lamentablemente porque quedan muchas preguntas, pero hay algo que me gustaría conocer de su evaluación. A usted le toca en la Fiscalía Nacional enfrentar uno de los momentos más complejos probablemente que se llama crimen organizado. Usted mismo hemos hablado de esto en otras ocasiones. La situación que vimos con los 12 carabineros, 13, ¿no es cierto?, que ya fueron formalizados producto de corrupción, cohecho, es una amenaza muy grande cuando las instituciones empiezan a ser permeadas por el crimen organizado. Vi que también ayer la Fiscalía allanó el domicilio de otro fiscal. Entonces, ¿qué tan
preocupados se encuentran ustedes como Fiscalía Nacional de que esto empiece a suceder ya haya un modus operandi para poder cooptar, por ejemplo, policías, fiscales, jueces? Esto es como una primera señal que puede ser muy peligrosa, ¿no? Sí, pero aquí teníamos policías corruptos que actuaban como una banda. Es decir, más que haber una banda que los sobornaba para no actuar, ellos eran los que se hacían sobornar. ¿Ok? Para ellos, la banda eran ellos mismos, ¿no? Era beneficio propio. Sí, era en beneficio propio. Pero mire, este es un fenómeno regional. La principal amenaza que tenemos en Sudamérica, Latinoamérica, para la democracia y la estabilidad institucional es el crimen organizado. Eso no hay ninguna duda. Y además es un fenómeno, hasta incluso en Europa se ha visto gravemente golpeado por esto. Ustedes pueden ver lo que ha pasado en el puerto de Rotterdam. Es decir, es un fenómeno que afecta no solo a Chile. ¿Cuáles son las claves de esto? Las claves de esto, ¿dónde está la clave? En la interagencialidad, lo hemos dicho muchas veces, que las instituciones de una vez comencemos a trabajar unidas en esto, sin escondernos información y cooperando. Segundo, poder contar con una orgánica suprarregional, supraterritorial, es decir, que tengamos pronto una fiscalía supraterritorial. No podemos tener una fiscalía supraterritorial en 5 años más. Si la tenemos 5 años más, capaz que ya ni siquiera nos sirva. Pero cuando tiene bandas desde la policía, no estamos hablando de que estamos en una etapa distinta de la que probablemente la gran ciudadanía cree. Sí, pero junto con aquello que es muy local, esto que estoy diciendo es muy local, Sí. lo de la fiscalía supraterritorial es muy local. La frontera norte, el control de la frontera norte es muy local, pero para nosotros es crítico. Tener la fiscalía supraterritorial pronto. Ecuador cambió la situación en 5 años. En 5 años cambió la situación en Ecuador. Necesitamos una fiscalía supraterritorial ya. O sea, necesitamos este año o el próximo, explico, considerando los tiempos legislativos. Necesitamos control de la frontera norte. No depende de nosotros, porque se necesita recuperar el control de la frontera norte. Pero junto con aquello hay 2 límites que los países latinoamericanos y que Chile no puede transar. Y que aquí no negociamos. Aquí no hay espacio para negociar porque en esto se nos va la democracia. Y que es el combate a la corrupción, porque la forma como finalmente el crimen organizado coopta al Estado es a través de la corrupción. El combate a la corrupción y el combate al crimen organizado. Y al crimen organizado, ¿cómo se le combate? Al crimen organizado se le combate con 2 herramientas poderosas, poderosísimas, junto con todo lo que estamos haciendo en materia de persecución, que tiene que ver con la persecución de sus bienes. O sea, recordar que no solo perseguimos personas, perseguimos bienes. Y en segundo término, con segregación carcelaria, aislando a los líderes de la banda. Bien. Ya, pero no están Son las herramientas clave. La institucionalidad no está permeada. Ayer nos decía Ramiro Mendoza, y con esto termino, nos quieren hacer creer que el germen de la corrupción está en los municipios, pero está en todas partes. Está en todas partes, pero si hemos advertido algún tipo de permeabilidad, aún de momento, en nuestra institucionalidad política, es desde el nivel territorial. Todavía no hemos advertido que el crimen organizado haya permeado en las bandas que se dedican, del crimen organizado transnacional especialmente, haya permeado nuestra institucionalidad nacional o regional, pero sí estamos comenzando a ver signos a nivel local. Bueno, seguiremos conversando de eso a futuro. Fiscal Nacional Ángel Valencia, se le agradece muchísimo que haya podido venir acá hasta los estudios de Radio Pauta conversando. Sabemos que ahora se va raudo hasta Valparaíso.